ahora con el pastor Reyes Álvarez, solamente por la misericordia de Dios somos pastores, porque no anhelábamos eso. Como don Jacinto hacía su devocional en la mañana cuando él paseaba, devocional porque la parte inicial acerca de las iglesias protestantes, cristianas, como hablar, porque cuando tú haces una panorámica, una visión central de la iglesia, usted también tiene que estar preparado para hablar. Tú hablas de Calvino, Martín Lutero, pero también tiene que estar preparado para hablar de Constantino, que dio paso para que cesaran la persecución después de un siglo. Pero más luego los Calvinos, Martín Lutero, Juan Wycliffe y Savonarola fueron mártires, fueron perseguidos y fueron hasta católicos, hasta de la iglesia católica, pero conociendo la verdad. Como Cristo vino al templo y agarró y entró a chuchazo a todo esto de que eran religiosos, pero religiosos a su acomodo, religiosos para buscárselo. Aquellos que narran una historia, aquellos que agarraron a Jeremías por estar en el gobierno diciendo que ellos eran los sacerdotes de verdad y los que eran unos bandidos vendiendo sentencias, vendiendo indulgencia, vendiendo cosas, pero sin embargo Jeremías no. Jeremías prefirió que lo agarraran y lo lanzaron a un pozo, a una cisterna, y lo amarraron diciendo que él era falso, siendo él el único pulcro, el que hablaba la verdad, y lloró. Pero sin embargo, así pasó con Samuel. Samuel lo rechazaron, pero Dios dijo, no, deje que te rechacen, no es a ti que están rechazando, es a mí. Entonces cuando uno tiene el favor de Dios, no importan aquellos que puedan lacerar la carne, aquellos que no tienen capacidad para reconocer lo que tú eres. Pero estamos ahí. No es que nosotros anhelábamos, ni tenemos beneficios materiales para estar como pastor de oveja. Y a veces pastor de cabra también, porque tú tienes que entrar a lo social, para tú poder tener la facilidad de darle la leche sin adulterar a aquella cabra que se visten de oveja, aquellos lobos. Pero imagínate, Jesucristo nos ha enviado en medio de lobo, y por eso nosotros, el tema nuestro es la devoción cristiana. Un cristiano de verdad hace como uno que se llama Gallo, y le escribe el apóstol Juan y dice, de una carta de tú a tú, oiga eso, cómo maneja la gramática, y dice, el anciano a Gallo. Oiga, eso es esa carta del anciano a Gallo. Pero ¿quién era Gallo? Gallo era un miembro precisamente de la iglesia, pero un miembro que se comportaba como era digno, y ese pasó a ser como un anciano, en un punto de referencia, y se convirtió en historia. Pero ese mismo Gallo, para que ustedes vean cómo son las cosas. La cosa es buena, el que trabaja bien, como el Calvo que decimos, como Juan Francisco, ese grupo de hombres de la voz para el cambio, como el sacerdote que tenemos ahora, él está ahí. Óyete, resulta que Juan, el discípulo amado, habla de él bien, pero también Pablo, el apóstol Pablo, también habla de Gallo, habla bien de Gallo, y dice que Gallo no es como un tal Dios Trefe, que ese hombre Dios Trefe era un principado
medio sabio, por ahí por Filipo, y ese hablaba de la diosa Temis, de la diosa, y en una propuso, no fue que propuso, sino propulnó. La palabra propuso o propugnar es porque tenía hazaña, y le habló a los jefes de los escultidores y dijo como que Pablo andaba como extorsionando a la nación, porque conoce a Pablo, y agarran a Pablo y le dieron una pele de palo. Pero sin embargo, más para adelante, como un año después, cuando ya Pablo está por allá, por Atenas, se aparece ese hombre, que ya ese hombre había sido convertido. Y entonces Pablo hace la referencia. Y luego después Pablo lo abraza. Entonces el cristiano, el que ayer era cabra, cuando conoce a Cristo, hace su devoción, hace su profesión de fe y conoce a Cristo, ya tiene que ser una nueva criatura. Por eso Pablo dice, de modo, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todo. Pero dice de modo. Él no está diciendo que todos son. Si usted está gramaticalmente, si es verdad que usted tiene la convención, tiene la sangre de Cristo que se ha vertido, usted es una nueva criatura. Entonces, hay que hablar de los hombres, los héroes, los hombres buenos que son creyentes, que se han convertido, que usan las almas del cristianismo. Entonces, por esto hay que ver con ojo bueno al cristianismo. Al cristianismo con ojo bueno. Entonces, mis hermanos, en esto me toca decirle, la vida cristiana, la devoción cristiana, el hombre de espada como soldado tiene que actuar como tal, es con transparencia, sin hipocresía, porque la hipocresía es una calcoma que destruye, son engaños que a usted mismo que lo usa le hace daño. Nadie lo reconoce en el algo del bien por actuar con hipocresía, por ganar una batalla con hipocresía. Vamos a actuar siempre con cara del bien. Que la ira no lo lleve a una destrucción. Que la ira tiene que manejarse con equidad. Hay que tener la equidad, la justicia y la paz. Sin esto, nadie verá a Dios. Lo que usted va a hacer, no lo haga para que te vean, para ser visto. Hágalo, porque usted quiere glorificar a Dios y llevarse los principios. Bueno, mis amigos televidentes, gracias le doy por habernos permitido hacer unas copias una vez más. Gracias a los dueños de este programa que nos permite. Así que pues hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, si estamos aquí. Amén. Gracias a ustedes.